El 26 de enero de 2016, el Contralor General de Colombia se paró frente a una nación estupefacta para revelar una cifra que dejaría sin aliento a todo el país. Más de 4.000 millones de dólares se habían evaporado en el aire. No fue un violento robo a un banco, ni un desastre natural. Fue el costo del mayor desfalco en la historia de Colombia, ejecutado a plena luz del día bajo el sol ardiente de Cartagena. La refinería de Cartagena, conocida como Reficar, había nacido con una promesa deslumbrante. Se proyectó como el orgullo industrial del Caribe, el motor inquebrantable que garantizaría la independencia energética de Colombia para el siglo XXI, con un presupuesto inicial de 3.300 millones de dólares. Sin embargo, detrás de las majestuosas torres de destilación recién pintadas y el reluciente laberinto de acero que terminó costando la astronómica suma de 8.016 millones de dólares, se escondía un abismo de podredumbre. Mientras miles de trabajadores locales sudaban bajo el implacable calor, esperando un futuro próspero, en las sombras de las salas de juntas, el presupuesto de la nación se desangraba en lujos excesivos, fiestas, alcohol y contratos letales. El sueño industrial se había convertido en una pesadilla fiscal. ¿Cómo es posible que un megaproyecto, estructurado por las mentes económicas más brillantes, financiado por el Estado y auditado por gigantes corporativos internacionales, se convirtiera en un agujero negro que devoró el dinero de los contribuyentes colombianos sin que nadie lograra detenerlo a tiempo? Acompáñanos a desentrañar los secretos más oscuros de Reficar. Exploraremos los laberintos de papel, las decisiones fatídicas y el profundo impacto humano de este colapso moral. Esta no es solo la historia de una refinería, es la radiografía exacta de una traición imperdonable. Cartagena de Indias evoca imágenes de romance colonial, brisas cálidas del Caribe y murallas de piedra que han resistido siglos de asedios. Pero más allá de la ciudad amurallada, lejos de la mirada encantada de los turistas, existe otra Cartagena. Una metrópolis de acero, un horizonte de chimeneas humeantes, kilómetros de tuberías entrelazadas y el olor penetrante del crudo pesado flotando en el aire húmedo. Esta es la zona industrial de Mamonal, el verdadero músculo económico de la región, y en su centro geográfico y espiritual ha latido durante más de medio siglo la refinería de Cartagena, conocida por generaciones simplemente como Reficar. Para comprender la magnitud de la traición y el colapso que vendría después, es imperativo viajar en el tiempo hasta los orígenes de este gigante de metal. El génesis de este fuego industrial se remonta al año 1957. En aquel entonces, la compañía Intercoal, una filial de la poderosa corporación estadounidense Exxon, inauguró las instalaciones originales. En la década de los 50, la construcción de la refinería no fue simplemente una obra de ingeniería comercial, fue una contundente declaración de progreso. Para los habitantes de la costa atlántica colombiana, el complejo representaba la entrada triunfal a la modernidad. Jóvenes ingenieros, técnicos y obreros locales encontraron allí no solo un empleo estable, sino un propósito de vida y un nuevo estatus social. El ruido ensordecedor de los hornos y el resplandor naranja de las antorchas, iluminando la noche caribeña, eran sinónimos de estabilidad económica y orgullo regional. Durante décadas, la refinería cumplió su deber sagrado con el país. A través de la nacionalización y la eventual transferencia a la empresa estatal Ecopetrol, la planta de Mamonal procesó millones de barriles de petróleo, alimentando literalmente el crecimiento de Colombia. Suministró la gasolina, el diésel y los derivados vitales que movieron el transporte y la industria de una nación que comenzaba a urbanizarse y a expandir sus fronteras internas. Sin embargo, el tiempo, el desgaste implacable del salitre marino y el rápido avance de la tecnología mundial no perdonan. Al despuntar el siglo XXI, el gigante de metal estaba profundamente fatigado. Las instalaciones que alguna vez fueron la vanguardia tecnológica de Sudamérica, ahora se veían anticuadas, ineficientes y, lo que era más grave, peligrosas para el medio ambiente. La refinería original tenía una capacidad de procesamiento severamente limitada
y había sido diseñada para una época en la que las regulaciones ambientales globales eran prácticamente inexistentes. La realidad técnica en el interior de la planta era alarmante. Mientras el mundo industrializado avanzaba a pasos agigantados hacia combustibles más limpios y eficientes, Reficar seguía produciendo un diésel con altos niveles de azufre, altamente contaminante y ya prohibido en muchos mercados internacionales. Además, la planta carecía de la tecnología para procesar de manera eficiente los crudos pesados que Colombia extraía en mayor cantidad de sus propios campos, desperdiciando valiosos márgenes de ganancia. Las viejas tuberías exigían un mantenimiento cada vez más costoso. El rugido constante de los motores y compresores había pasado de ser un símbolo de fuerza a convertirse en un quejido agónico de obsolescencia. En los albores de la década de 2000, Colombia se encontró frente a una encrucijada ineludible. El parque automotor del país crecía de forma exponencial y la demanda interna de combustibles limpios se disparaba. Ecopetrol y el gobierno nacional se enfrentaban a una dura y fría ecuación matemática. La vieja refinería de Cartagena ya no podía cubrir las necesidades energéticas de la nación. La alternativa a la inacción era económicamente desastrosa. Si no se hacía nada, Colombia se vería obligada a importar cantidades masivas de combustibles refinados a precios internacionales exorbitantes, desangrando la balanza comercial y perdiendo para siempre su soberanía energética. La dependencia extranjera era un escenario inaceptable para un país con ricas reservas de petróleo. Había que tomar una decisión radical. No bastaba con parches cosméticos o reparaciones menores. La vieja planta necesitaba una transformación profunda, un renacimiento absoluto desde sus cimientos. La visión estratégica era clara: demoler gran parte de la infraestructura antigua y construir sobre sus cenizas el complejo de refinación más moderno, eficiente y complejo de América Latina. Fue en este contexto de necesidad urgente, presión económica y patriotismo industrial donde se sembró la semilla del megaproyecto. La Junta Directiva de Ecopetrol, impulsada por las más altas esferas del gobierno colombiano, comenzó a trazar los primeros bocetos de lo que prometía ser el gran salvavidas energético del país. El plan maestro no solo buscaba duplicar la capacidad de producción diaria, sino también garantizar que cada gota de combustible cumpliera con los estándares ambientales más estrictos del planeta. Para los curtidos trabajadores de Mamonal, para la histórica ciudad de Cartagena y para todo el país, el anuncio de esta inminente modernización sonó como un himno de esperanza. Prometía la creación de miles de empleos, una masiva transferencia de tecnología y un futuro brillante donde Colombia dominaría la exportación de productos refinados en el Caribe. Las cifras iniciales presentadas en los despachos gubernamentales mostraban un proyecto altamente rentable y existencialmente necesario. Nadie, en aquel momento de optimismo fundacional y discursos grandilocuentes, podía imaginar que esta necesidad imperiosa de modernización se convertiría en el terreno fértil para la catástrofe. La decisión estaba tomada, el destino de Mamonal estaba sellado y el escenario quedaba perfectamente dispuesto para la firma de los contratos que, sin saberlo, abrirían las puertas del infierno financiero. Para el año 2006, la urgencia de transformar la refinería de Cartagena había pasado de ser un simple debate técnico en los pasillos de Ecopetrol a convertirse en una máxima prioridad de Estado. El gobierno colombiano, inmerso en una agresiva campaña para demostrar que el país era un destino seguro y lucrativo para el capital internacional, veía en la modernización de Mamonal la oportunidad perfecta para enviar un mensaje contundente al mundo. No se trataba solo de tubos y petróleo, se trataba de soberanía, de orgullo nacional y del símbolo definitivo del progreso económico de Colombia. Sin embargo, el sueño tenía un precio colosal. Los estudios preliminares arrojaron una cifra asombrosa. Construir la nueva y vanguardista refinería de Cartagena costaría aproximadamente $3.300 millones. Era una suma astronómica, un riesgo financiero que la empresa estatal petrolera, Ecopetrol, no estaba dispuesta ni capacitada en ese momento para asumir en su totalidad. La decisión estratégica fue clara y, en retrospectiva, el primer paso hacia el abismo.
Colombia necesitaba un socio de peso pesado, un aliado internacional con la billetera lo suficientemente profunda y la experiencia global necesaria para compartir los riesgos y garantizar el éxito de esta titánica obra de ingeniería. Se abrió entonces una licitación internacional que captó la atención de los titanes de la industria. Tras un proceso que fue celebrado como un triunfo de la transparencia y la apertura económica, un gigante emergió victorioso, Glencore International AG. Con sede en Suiza, Glencore no era una simple corporación. Era uno de los conglomerados de comercio de materias primas más poderosos y voraces del planeta. Tenía tentáculos en minas, puertos y refinerías a lo largo de los 5 continentes. El acuerdo, sellado en 2006 con bombos y platillos, parecía un cuento de hadas corporativo. Glencore adquirió el 51% de las acciones de la recién creada sociedad Reficar, Refinería de Cartagena S.A., por la nada despreciable suma de $630,7 millones. Ecopetrol conservó el 49% restante. Sobre el papel, la alianza era una obra maestra de la sinergia empresarial. Colombia ponía la infraestructura base, el crudo y el mercado interno. Glencore aportaría el músculo financiero, su inmensa red de contactos globales y, supuestamente, la pericia técnica para ejecutar el megaproyecto a tiempo y dentro del presupuesto. Los meses que siguieron a la firma del contrato fueron una luna de miel embriagadora. La maquinaria de relaciones públicas del Estado y de la nueva empresa conjunta se puso en marcha a toda velocidad. Los medios de comunicación nacionales dedicaron portadas enteras al proyecto, bautizándolo como la joya de la corona de la industria petrolera colombiana. Las maquetas arquitectónicas presentadas en lujosos salones de conferencias en Bogotá y Cartagena mostraban un complejo futurista, una planta de coquización retardada de última generación, unidades de hidrocraqueo y un intrincado bosque de acero capaz de procesar hasta 165,000 barriles de crudo pesado al día. Los discursos oficiales estaban cargados de promesas grandilocuentes. Se aseguró a la nación que, una vez terminada, la nueva Reficar produciría los combustibles más limpios de América Latina, reduciendo drásticamente las emisiones de azufre y mejorando la calidad del aire en las principales ciudades de Colombia. Pero la promesa más atractiva, la que resonaba con más fuerza en las calles polvorientas y los barrios populares de Cartagena, era la promesa del empleo. Se proyectó que la fase de construcción requeriría miles de obreros, soldadores, ingenieros y técnicos. Se habló de transferencia de tecnología, de becas de capacitación y de una derrama económica que levantaría a toda la región del Caribe de la pobreza. Durante los años 2006 y 2007, el optimismo era palpable. Los ingenieros de Glencore y Ecopetrol comenzaron a trazar los primeros planos detallados. Las firmas consultoras internacionales fueron contratadas para validar los diseños preliminares. Se sentía que la primera piedra de la nueva era industrial estaba a punto de ser colocada. La narrativa de éxito era tan abrumadora que cualquier voz disidente o preocupada por la complejidad técnica del proyecto era rápidamente silenciada por el aplauso generalizado. La nación entera había comprado el boleto de oro, confiando ciegamente en que el consorcio colombo-suizo entregaría exactamente lo que había prometido, un milagro de $3.300 millones. No obstante, bajo la superficie de este mar de optimismo, las placas tectónicas de la economía mundial comenzaban a fracturarse de manera silenciosa, pero violenta. Mientras los políticos colombianos celebraban y los ingenieros calculaban cargas y resistencias, una tormenta perfecta se estaba gestando en los mercados financieros de Estados Unidos, a miles de kilómetros de las cálidas playas de Cartagena. En el año 2008, la burbuja inmobiliaria estadounidense estalló, desatando la peor crisis financiera global desde la Gran Depresión. Los bancos colapsaron, el crédito internacional se evaporó de la noche a la mañana y el pánico se apoderó de las bolsas de valores del mundo entero. Las corporaciones multinacionales, presas del terror, comenzaron a recortar gastos y a cancelar proyectos de inversión masiva para proteger su liquidez. Fue entonces cuando la brillante armadura de la promesa multimillonaria de Reficar comenzó a mostrar sus primeras y fatales grietas. Glencore,
a pesar de su inmenso poderío en el comercio de materias primas, de repente se encontró en una posición vulnerable. La compañía suiza, cuya principal experiencia radicaba en comprar y vender, no en construir megaplantas industriales desde cero, miró el abismo financiero global y se estremeció. Las reuniones en la junta directiva de Reficar, antes llenas de brindis y proyecciones optimistas, se tornaron tensas, oscuras y llenas de evasivas. El proyecto de ingeniería aún estaba en sus etapas iniciales. El terreno en Mamonal apenas comenzaba a ser preparado, pero las señales de alarma ya eran ensordecedoras. Glencore, el gigante que debía ser el salvador financiero de la refinería, estaba a punto de hacer un movimiento que dejaría a Colombia al borde de un precipicio insondable. El sueño caribeño estaba a punto de chocar frontalmente contra la cruda y despiadada realidad del capitalismo global, y la nación sudamericana estaba completamente desarmada para el golpe que se avecinaba. El colapso de los mercados financieros en 2008 envió ondas de choque que rebotaron violentamente contra las murallas de Cartagena. Para Glencore, el gigante suizo del comercio de materias primas, la crisis global no era un simple titular de noticias. Era una amenaza existencial que exigía decisiones frías, calculadas y despiadadas. A medida que el crédito internacional se secaba, los ejecutivos en la sede de Baar, Suiza, comenzaron a mirar los planos de la refinería de Cartagena con un creciente sentimiento de aversión al riesgo. La realidad era cruda. Glencore era, en su esencia, una empresa de intermediación y minería, no una firma de ingeniería especializada en la construcción de megacomplejos petroleros desde cero. El presupuesto original de $3.300 millones ya comenzaba a verse peligrosamente optimista, y la corporación europea comprendió rápidamente que un proyecto de esta magnitud, en un país en vías de desarrollo y en medio de una recesión mundial, era una bomba de tiempo para su balance financiero. No estaban dispuestos a hundir su propio capital en el pantanoso terreno de Mamonal. A principios de 2009, los pasillos del poder en Bogotá se llenaron de susurros ansiosos. Las reuniones a puerta cerrada entre los directivos de Ecopetrol, los ministros del gobierno y los representantes de Glencore se volvieron tensas y asfixiantes. Finalmente, en un movimiento que sorprendió al país, pero que tenía una lógica corporativa implacable, Glencore arrojó la toalla. Argumentando la imposibilidad de conseguir la financiación necesaria debido a la crisis global, la multinacional suiza anunció su retiro definitivo del megaproyecto de Reficar. Pero esta retirada no fue la de un socio derrotado que asume sus pérdidas y se marcha en silencio. Fue una jugada maestra de ajedrez financiero. Glencore activó las cláusulas de salida y obligó a Ecopetrol a comprar su participación del 51%. El Estado colombiano, acorralado por la urgencia política de no dejar morir su proyecto insignia, accedió a recomprar las acciones por $549 millones. El resultado fue tan irónico como trágico para la nación sudamericana. Glencore abandonó Cartagena sin haber puesto un solo ladrillo significativo, sin haber construido una sola torre de destilación, pero logrando recuperar su inversión inicial y marchándose con sus finanzas intactas, e incluso, según algunos analistas, con un margen de ganancia por la operación de compra-venta a corto plazo. Para el gobierno colombiano de la época, la salida del socio mayoritario fue un golpe de realidad devastador. Sin embargo, la maquinaria de relaciones públicas del Estado se movió rápidamente para transformar esta crisis en una victoria patriótica. En ruedas de prensa apresuradas y discursos televisados, los líderes políticos anunciaron que Ecopetrol asumía el 100% del control de Reficar. Se vendió a la opinión pública como un acto de soberanía energética, la recuperación total de la joya de la corona. El mensaje era claro. Colombia era lo suficientemente fuerte y capaz para construir su propia refinería sin depender de extranjeros asustadizos. Pero detrás de los aplausos nacionalistas, la verdad financiera era aterradora. Al asumir la totalidad de las acciones, Ecopetrol, y por extensión, el Estado y los contribuyentes colombianos, absorbieron el 100% de los riesgos. Ya no había un socio internacional con el cual compartir las pérdidas si las cosas salían mal. Colombia estaba ahora completamente sola,
al timón de un barco gigantesco que debía navegar por las aguas turbulentas de la construcción de alta complejidad. Y lo peor de todo es que el país, al igual que Glencore, carecía de la experiencia directa para gestionar y ejecutar una obra de esta magnitud monumental por su cuenta. El reloj corría, la vieja refinería seguía volviéndose más obsoleta cada día que pasaba, y la presión sobre la junta directiva de Ecopetrol era aplastante. Necesitaban desesperadamente encontrar a alguien que construyera la planta. Esta desesperación sentó las bases para el error más catastrófico en la historia industrial del país, abriendo la puerta a un nuevo actor que cambiaría para siempre el destino de Reficar. Con el control total en sus manos, pero sin la capacidad técnica para construir el complejo, la junta directiva de Reficar buscó un contratista que pudiera materializar el sueño dibujado en los planos. La mirada se posó sobre Chicago Bridge and Iron Company, CB&I, una prestigiosa firma de ingeniería estadounidense con una larga trayectoria en el sector energético global. CB&I ya había estado involucrada en las fases iniciales de diseño durante la era de Glencore, por lo que su transición al rol de constructor principal parecía, al menos en papel, el paso más lógico y natural. Sin embargo, el verdadero desastre no radicaba en la elección de la empresa, sino en las condiciones bajo las cuales se iba a sellar el pacto. Inicialmente, las grandes obras de infraestructura de esta naturaleza suelen firmarse bajo una modalidad conocida como contrato EPC, Ingeniería, Adquisiciones y Construcción, a precio fijo o llave en mano. En este modelo, el contratista asume el riesgo. Si se equivoca, si hay retrasos o si desperdicia materiales, la pérdida sale de su propio bolsillo. Pero CBK, astuta y plenamente consciente de la desesperación del gobierno colombiano por iniciar las obras, se negó rotundamente a asumir tales riesgos. Argumentaron que el diseño aún no estaba lo suficientemente detallado y que las condiciones del mercado eran demasiado volátiles para comprometerse a un precio cerrado. Fue entonces cuando la junta directiva de Reficar tomó una decisión que los expertos legales y financieros calificarían años más tarde como un suicidio corporativo. Aceptaron cambiar la modalidad a un contrato de costos reembolsables, cost reimbursable. En el frío y complejo lenguaje de los contratos internacionales, un acuerdo de costos reembolsables es, en la práctica, firmar un cheque en blanco. Significa que el dueño del proyecto, en este caso el Estado colombiano, se compromete a pagar absolutamente todas las facturas, todos los recibos y todos los gastos en los que incurra el contratista durante la construcción, sumado a un porcentaje adicional como margen de ganancia o tarifa de administración. La trampa mortal de esta modalidad es evidente. Destruye por completo cualquier incentivo para la eficiencia. Si un contratista tiene un contrato a precio fijo, buscará trabajar rápido, ahorrar materiales y optimizar la mano de obra para maximizar su beneficio. Pero bajo un modelo de costos reembolsables, la lógica se invierte de manera perversa. Cuanto más tarden, cuanto más material compren, incluso si no se usa, cuanto más personal contraten, incluso si es innecesario, y cuanto más dinero gasten, mayor será la base sobre la cual calcularán sus propios honorarios. Al contratista simplemente no le cuesta nada equivocarse, porque cada error es pagado por el cliente. Para Colombia, este cambio contractual significó ceder el control absoluto de la bóveda nacional. La junta directiva entregó a CB&I las llaves de la chequera estatal sin establecer mecanismos de control estrictos, sin auditorías preventivas rigurosas y bajo la ingenua creencia de que una firma internacional actuaría con absoluta buena fe y eficiencia impecable. Los ejecutivos que estamparon sus firmas en ese documento letal no lograron visualizar la tormenta que se desataría en el terreno de Mamonal. Habían creado el caldo de cultivo perfecto para la ineficiencia crónica, el despilfarro descarado y, eventualmente, la corrupción desbordada. El papel estaba firmado, los brindis de celebración se repitieron y CB&I comenzó a movilizar su maquinaria pesada hacia Cartagena. Mientras los primeros tractores removían la tierra roja de la costa atlántica, en las oficinas de contabilidad, el agujero negro comenzaba a abrir sus fauces, listo para devorar miles de millones de dólares del erario público de una forma que ni el más pesimista de los economistas colombianos
podría haber imaginado. El terreno de Mamonal, con su sofocante humedad y el sol inclemente del Caribe, se transformó rápidamente en el epicentro de la actividad industrial más frenética que Colombia hubiera presenciado jamás. Con la llegada de Chicago Bridge and Iron Company, CB&I, miles de toneladas de acero, maquinaria pesada y ejércitos de trabajadores comenzaron a inundar la zona. Desde la distancia, la magnitud de la movilización parecía el preludio de un triunfo épico. Sin embargo, a nivel del suelo, entre el polvo y el ruido ensordecedor de los generadores, la realidad era una pesadilla de desorganización sistemática. El contrato de costos reembolsables, esa trampa mortal firmada en la oscuridad de las oficinas corporativas, comenzó a mostrar sus verdaderos colmillos a plena luz del día. El primer y más letal de los pecados originales en la fase de construcción fue iniciar las obras sin contar con los diseños de ingeniería detallada terminados. En el mundo de la ingeniería de megaproyectos, construir sin un plano definitivo es el equivalente a saltar de un avión y tratar de coser el paracaídas durante la caída. Pero bajo la presión política de mostrar avances rápidos y cortar cintas de inauguración, la junta directiva de Reficar y los gerentes de CB&I decidieron acelerar el proceso de manera temeraria. La orden fue simple y destructiva: empezar a construir sobre la marcha. Esta decisión desató una reacción en cadena de errores catastróficos que la modalidad de costos reembolsables multiplicó por 1000. Como los ingenieros en las oficinas de diseño cambiaban los planos casi a diario, los equipos de compras adquirían materiales basándose en especificaciones que quedaban obsoletas semanas después. El resultado fue un desfile absurdo e interminable de despilfarro logístico. Se compraron cientos de kilómetros de tuberías de aleaciones especiales que, al llegar al puerto de Cartagena, resultaban tener el diámetro equivocado. Se ordenaron válvulas de alta presión y equipos de medición electrónica que no encajaban en la infraestructura que ya se había empezado a soldar. La solución de CB&I, amparada por el cheque en blanco del Estado colombiano, nunca fue detenerse a replantear el diseño. La solución fue simplemente comprar más. Los almacenes de la refinería y las bodegas alquiladas en las afueras de la ciudad se llenaron hasta el tope con miles de millones de pesos en materiales inservibles. Lo que no cabía en los depósitos quedaba abandonado a la intemperie. Montañas de acero estructural, compresores importados de Europa y bombas de precisión comenzaron a oxidarse bajo la lluvia tropical y el salitre marino de Cartagena, transformándose en monumentos silenciosos a la negligencia absoluta. Al mismo tiempo, el fenómeno del retrabajo se convirtió en la norma institucionalizada del proyecto. Cuadrillas enteras de soldadores pasaban semanas enteras uniendo estructuras metálicas colosales y tendiendo líneas de tuberías complejas, solo para recibir la orden, días después, de desmantelar todo porque un nuevo plano desde la sede de ingeniería indicaba que la ruta de los tubos chocaba con una viga de soporte que nadie había calculado. Construir, destruir y volver a construir. Este ciclo de incompetencia habría llevado a la quiebra a cualquier empresa constructora bajo un contrato normal, pero en Reficar, cada tubo soldado, cada tubo cortado y cada tubo vuelto a soldar era facturado religiosamente a Ecopetrol, engordando los honorarios administrativos del contratista. El agujero negro financiero había comenzado a tragar capital a un ritmo aterrador. A medida que el desastre logístico se profundizaba, el impacto sobre la fuerza laboral en el terreno se volvió insostenible. El proyecto había contratado a miles de obreros locales, hombres y mujeres que llegaron a Mamonal con la esperanza de trabajar duro para mejorar el futuro de sus familias. Pero lo que encontraron fue un caos administrativo desmoralizante. La métrica más reveladora del colapso interno fue el tiempo de herramienta, tool time, el porcentaje de la jornada laboral que un trabajador pasa realmente ejecutando su oficio. En un proyecto industrial eficiente, este índice debe mantenerse alto. En Reficar, el tiempo de herramienta se desplomó a niveles abismales. Miles de trabajadores llegaban al amanecer, se ponían sus cascos y equipos de protección, y luego pasaban horas cruzados de brazos esperando. Esperaban materiales que nunca llegaban de las bodegas. Esperaban la autorización de un supervisor que estaba lidiando con un cambio de diseño de última hora,
o esperaban que los andamios fueran reubicados tras una orden equivocada. Los campamentos de la refinería parecían estacionamientos humanos. Esta parálisis no era culpa de la mano de obra, que deseaba fervientemente avanzar, sino de la cúpula directiva que era incapaz de coordinar la gigantesca maquinaria del proyecto. Y una vez más, bajo el contrato de costos reembolsables, esta ineficiencia paralizante no penalizaba al contratista. Los salarios de miles de personas inactivas, las horas extras aprobadas para compensar los retrasos provocados por la misma mala gestión, todo era cargado directamente a la cuenta del Estado. Fue entonces cuando los números comenzaron a perder todo sentido de la realidad. El presupuesto original de $3.300 millones pronto demostró ser una fantasía inalcanzable. Para 2013, los informes financieros internos mostraban que la cifra había saltado la barrera de los 4.000 millones. Meses después, las proyecciones se reajustaron a 5.000 millones y el contador siguió rodando sin piedad hacia los 6.000 millones. Cada revisión del presupuesto era aprobada por la Junta Directiva de Reficar y Ecopetrol mediante un mecanismo conocido como control de cambios, un proceso burocrático que se convirtió en una máquina de sellar cheques adicionales sin hacer preguntas difíciles. Sin embargo, en medio de esta hemorragia de capital, no faltaron las voces de advertencia. Ingenieros de campo, auditores internos de nivel medio y firmas consultoras externas que supervisaban el progreso comenzaron a emitir reportes en rojo intenso. Sus informes detallaban los exorbitantes sobrecostos, la alarmante baja productividad y el descontrol en la gestión de compras. Advertían que el proyecto estaba fuera de control y que la relación con el contratista principal debía ser renegociada o intervenida drásticamente de inmediato. Pero estas señales de alarma, claras y documentadas, chocaron contra un muro de ceguera corporativa en las más altas esferas. La Junta Directiva, atrapada en la falacia del costo hundido y aterrorizada por el costo político que implicaría paralizar la joya de la corona nacional, optó por la peor salida posible, la negación. Miraron hacia otro lado, se convencieron a sí mismos y le aseguraron al gobierno que los sobrecostos eran fluctuaciones normales en megaproyectos y que la inyección de más dinero solucionaría los cuellos de botella. Lejos de detener el desastre, la inacción de los altos ejecutivos echó gasolina al fuego. Al percatarse de que el dueño del dinero no ponía límites y firmaba cada adición presupuestal sin resistencia real, se abrió la puerta a una etapa aún más oscura. La negligencia técnica y la incompetencia logística se transformaron en un ecosistema donde la codicia más descarada encontraría su hábitat perfecto. El dinero de los impuestos de los colombianos ya no solo se estaba desperdiciando en hierros oxidados y horas muertas, estaba a punto de financiar una fiesta obscena que indignaría a toda una nación. Mientras los sobrecostos en la construcción física de la refinería escalaban hacia la estratosfera por cuenta de la incompetencia y la desorganización, otra tragedia, mucho más oscura y moralmente repugnante, se estaba gestando en paralelo. El caos logístico había creado una cortina de humo perfecta. Detrás del ruido de las grúas, el polvo asfixiante y el desorden de los tubos oxidados, el contrato de costos reembolsables dejó de ser un simple escudo legal contra los errores de ingeniería para convertirse en una tarjeta de crédito corporativa sin límite, financiada íntegramente por el pueblo colombiano. Había comenzado el banquete de la codicia. Para comprender la magnitud de la infamia, es necesario observar el drástico y cruel contraste que definió a Reficar durante esos años. Por un lado, bajo el sol inclemente de Mamonal, con temperaturas que a menudo superaban los 38 grados centígrados y una humedad sofocante, se encontraba la fuerza laboral colombiana. Miles de soldadores, albañiles, mecánicos y obreros rasos, provenientes en su mayoría de los barrios más vulnerables de Cartagena y de otras regiones empobrecidas del país. Ellos habían acudido al llamado del megaproyecto con la esperanza de forjar un futuro digno para sus familias. Sin embargo, la realidad a nivel del suelo era precaria. A pesar del flujo multimillonario de dólares que supuestamente irrigaba el proyecto, las condiciones para los trabajadores locales rozaban la explotación. Los salarios base eran bajos,
Los pagos a menudo se retrasaban debido a la asombrosa burocracia interna, y las condiciones de seguridad en medio del caos generalizado eran constantemente cuestionadas. Esta indignidad provocó huelgas paralizantes y protestas masivas en las puertas del complejo industrial. Los obreros exigían agua potable en los campamentos, baños limpios, transporte adecuado y un salario justo por arriesgar sus vidas entre toneladas de acero colgante. Sus reclamos eran frecuentemente respondidos con la intervención de la fuerza pública o con promesas vacías por parte de las subcontratistas. Pero a escasos kilómetros de allí, en los distritos exclusivos de Boca Grande y el centro histórico amurallado de Cartagena, se vivía una realidad paralela y obscena. En las oficinas con aire acondicionado y en las suites de los hoteles de 5 estrellas, una élite de ejecutivos extranjeros, directivos locales y contratistas VIP disfrutaba de una vida de lujos desenfrenados. El modelo de facturación del proyecto permitía que los gastos administrativos y de mantenimiento de personal ejecutivo se cobraran directamente a las cuentas de Ecopetrol. Lo que comenzó como viáticos legítimos para alojar a especialistas internacionales rápidamente degeneró en un saqueo sistemático. La cúpula directiva descubrió que nadie en Bogotá estaba revisando los recibos con lupa. El Estado simplemente pagaba, y ante la ausencia de control, los límites éticos se evaporaron por completo. El dinero que debía destinarse a comprar acero para las torres de destilación o a mejorar los salarios de los obreros en huelga, comenzó a desviarse hacia un estilo de vida que rivalizaba con el de las estrellas de cine. Años más tarde, cuando las auditorías forenses finalmente lograron penetrar la coraza contable de CBANI y Reficar, los hallazgos dejaron a los investigadores estupefactos. Las facturas que el Estado colombiano había pagado religiosamente no correspondían únicamente a tuercas, válvulas o cemento. Ocultos bajo rubros genéricos como gastos de representación, bienestar corporativo o logística de personal, se escondía un inventario de excesos que indignaría profundamente a la nación. Los documentos revelaron que millones de dólares de los contribuyentes se utilizaron para pagar cuentas exorbitantes en restaurantes de lujo, donde se descorchaban botellas de champán y licores premium importados. Se descubrieron facturas por alquileres de yates privados para navegar por las cristalinas aguas de las Islas del Rosario, supuestamente con el propósito de realizar reuniones estratégicas de integración. Los ejecutivos del proyecto cobraban al Estado tratamientos de spa, masajes relajantes, membresías en clubes exclusivos y cuentas astronómicas en los hoteles más costosos y opulentos de Cartagena. Pero la profundidad de la degradación moral llegó aún más lejos. Entre las montañas de recibos aprobados por la gerencia del proyecto, los auditores de la Contraloría encontrarían más tarde comprobantes de pago por servicios de prostitución. Facturas camufladas como servicios de escolta o entretenimiento nocturno demostraron que la chequera de la nación había sido utilizada para financiar fiestas privadas con trabajadores sexuales en residencias alquiladas y hoteles, todo bajo el sello oficial de los gastos del proyecto Reficar. Mientras el obrero cartagenero contaba las monedas para pagar el transporte público tras 12 horas de labor bajo el sol, los gerentes extranjeros y algunos de sus contrapartes locales viajaban en primera clase, cobraban bonos de productividad por un proyecto que estaba catastróficamente retrasado y cargaban a la cuenta de la refinería hasta los artículos más triviales de uso personal. Fue una transferencia de riqueza grotesca, desde los bolsillos de un país en desarrollo hacia los caprichos de una élite corporativa sin escrúpulos. La tensión entre estos dos mundos era una olla a presión. Los rumores sobre el despilfarro y las orgías financieras circulaban en las calles de Cartagena y en las filas de los trabajadores. La desconexión entre el sufrimiento de la base trabajadora y la avaricia de la cima gerencial destruyó cualquier sentido de lealtad o propósito compartido en la construcción. Reficar ya no era un proyecto de soberanía nacional, se había convertido en un botín pirata. El nivel de cinismo fue tal que, incluso mientras los números rojos del déficit se multiplicaban y el proyecto amenazaba con devorar las finanzas completas de Ecopetrol, la fiesta no se detuvo. Las adiciones presupuestales se seguían firmando. Los filtros de auditoría interna, si es que alguna vez existieron, habían sido desactivados o silenciados
por la complicidad o la ceguera de las altas esferas. Sin embargo, en un mundo interconectado y en un proyecto de tal magnitud, el secreto no podía guardarse para siempre. Dentro de la propia maquinaria burocrática, algunos correos electrónicos comenzaron a filtrarse y las piezas del rompecabezas de la corrupción empezaron a encajar, preparando el escenario para el inevitable choque contra la verdad. A medida que la hemorragia financiera en Mamonal se descontrolaba y los excesos se normalizaban, una maquinaria paralela se puso en marcha a cientos de kilómetros de allí, en las asépticas y elegantes salas de juntas de Bogotá. Si en la costa caribeña el problema era la incompetencia técnica, el desorden logístico y la codicia desenfrenada, en la capital del país el gran crimen fue el silencio institucional. Para el año 2014, el desastre de Reficar ya no era un secreto operativo que pudiera ocultarse fácilmente bajo la alfombra de la complejidad ingenieril. Las cifras de los sobrecostos eran demasiado grotescas, los retrasos demasiado evidentes para cualquiera que revisara los libros. Y, sin embargo, la estrategia oficial de la cúpula corporativa de Ecopetrol y de los altos funcionarios del gobierno no fue la intervención radical, sino el encubrimiento sistemático. Dentro de este laberinto de negligencia, no todos estaban ciegos ni eran cómplices silenciosos. Hubo voces valientes que intentaron encender las alarmas. Ingenieros de control de costos, supervisores de calidad en el terreno y auditores financieros de rango medio comenzaron a enviar correos electrónicos urgentes, memorandos confidenciales y reportes con banderas rojas a sus superiores jerárquicos. Los informes eran devastadores e inequívocos. Advertían detalladamente que el contratista CBEI estaba facturando millones en horas de trabajo improductivas, que los materiales comprados se estaban pudriendo a la intemperie y que el cronograma oficial de avances era una mera ficción matemática. Algunas firmas consultoras externas, contratadas originalmente para validar el progreso de la obra, entregaron expedientes documentando la ineficiencia crónica y recomendando acciones legales drásticas, incluyendo la intervención o la renegociación inmediata del letal contrato de costos reembolsables. Pero estos gritos de auxilio y advertencia chocaron de frente contra un muro impenetrable de soberbia y miedo político. En las más altas esferas directivas, la verdad se había convertido en un visitante sumamente incómodo al que se le negaba rotundamente la entrada. La junta directiva de la época y los ministerios con asientos en Ecopetrol se encontraban paralizados. Detener el proyecto, intervenir a la firma estadounidense o admitir públicamente ante el Congreso que la joya de la corona nacional se había transformado en un pozo sin fondo, habría desatado una crisis política y bursátil sin precedentes. Habría significado confesar ante los mercados internacionales y los ciudadanos que el Estado colombiano había fracasado monumentalmente en la gestión de su obra cumbre. En lugar de actuar con la rectitud y diligencia que exigía la protección de los recursos públicos, los responsables optaron por la peor vía posible: proteger sus prestigios individuales y mantener intacta la ilusión óptica a cualquier precio. Las alertas internas fueron engavetadas, archivadas bajo el sello de la confidencialidad técnica. Los auditores más insistentes fueron gradualmente apartados de sus funciones de supervisión directa, trasladados a otros departamentos o sutilmente neutralizados mediante presiones burocráticas. La directriz no escrita, pero rigurosamente aplicada en los corredores del poder, fue clara. La construcción debe continuar. Las adiciones presupuestales deben aprobarse sin hacer demasiado ruido y nadie, bajo ninguna circunstancia, debe agitar las aguas. Para sostener esta farsa monumental y evitar el pánico de los accionistas, se desplegó una agresiva y costosísima campaña de relaciones públicas. Mientras el déficit financiero superaba rápidamente la barrera de los $6.000 millones y continuaba su ascenso suicida, los comunicados de prensa oficiales pintaban ante la nación un panorama de triunfo inminente. Se imprimían revistas en papel satinado que mostraban fotografías espectaculares de las imponentes torres de destilación brillando bajo el sol del Caribe, acompañadas de textos triunfalistas que hablaban de hitos tecnológicos sin precedentes, responsabilidad social empresarial y el futuro energético asegurado para Colombia.
Los directivos de Reficar y altos funcionarios estatales se paseaban por foros económicos internacionales y sets de televisión, proyectando una tranquilidad que hoy resulta escalofriante. Aseguraban con aplomo a los inversores extranjeros y a los miles de accionistas minoritarios de Ecopetrol que los sobrecostos registrados estaban perfectamente dentro de los márgenes de riesgo previstos para megaproyectos globales de esta envergadura. Prometían que, una vez la refinería entrara en operación, los márgenes de refinación serían tan altos que la deuda se pagaría sola. Transformaron un desastre gerencial y ético de proporciones épicas en un impecable eslogan publicitario. Fue un ejercicio masivo de manipulación de la opinión pública, diseñado para comprar tiempo, con la fe ciega de que el acto de cortar la cinta inaugural borraría milagrosamente los pecados cometidos durante la construcción. Pero la aritmética es una ciencia implacable, y el volumen del hueco fiscal ya desafiaba cualquier intento de maquillaje contable. El presupuesto original de $3.300 millones se había convertido en un espejismo patético. Las proyecciones de gasto real y comprometido apuntaban hacia una cifra final aterradora: más de $8.016 millones. Era el equivalente a multiplicar por casi 2 veces y media el valor autorizado inicialmente. Para poner en perspectiva el tamaño del saqueo y la ineficiencia, con esa diferencia económica, el Estado colombiano podría haber financiado la construcción de decenas de hospitales de alta complejidad, cientos de megacolegios de primer nivel o miles de kilómetros de vías terciarias para conectar a las regiones más golpeadas por la pobreza y el conflicto. La inmensa sombra de la ruina se había vuelto tan vasta que ya no cabía en los reportes suavizados entregados a la Bolsa de Valores. A medida que se acercaba el año 2015, la tensión en las oficinas ejecutivas de Bogotá era irrespirable. El sudor frío había reemplazado a la confianza artificial en las reuniones a puerta cerrada. Todos los involucrados sabían que la inauguración física de la planta de Cartagena estaba a punto de suceder, pero también sabían que ese hito marcaría el inicio del fin. El momento de abrir los libros de contabilidad ante la lupa implacable de la Contraloría General de la República era inminente. La mentira corporativa estaba a punto de colapsar bajo el peso aplastante de su propia gravedad matemática, preparando el terreno para la detonación de la bomba financiera e institucional más destructiva que Colombia hubiera presenciado jamás. El 21 de octubre de 2015, bajo un cielo despejado y el intenso calor del Caribe, la mentira institucional alcanzó su punto máximo de sofisticación. Ese día, Cartagena se vistió de gala para presenciar la inauguración oficial de la nueva y majestuosa refinería de Cartagena. Las instalaciones, un reluciente e imponente bosque de acero inoxidable que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, operaban por primera vez a plena capacidad. La antorcha principal, elevándose como un obelisco industrial, quemaba los gases residuales con una llama naranja que se proyectaba como el símbolo definitivo del triunfo nacional. En la tarima principal, rodeados de guardaespaldas, periodistas y cámaras de televisión, se encontraban las más altas autoridades del Estado, incluyendo al entonces presidente de la República, altos ministros y la plana mayor de Ecopetrol. Los discursos pronunciados aquella tarde estaban cargados de un patriotismo exultante. Se cortaron cintas con tijeras doradas, se alzaron copas de champán y se declaró ante el mundo que Colombia había completado con éxito el proyecto de infraestructura más grande y complejo de su historia. Reficar fue proclamada, una vez más y con gran efusividad, como el motor inagotable que garantizaría la soberanía energética del país para las próximas décadas. Sin embargo, las sonrisas en la tarima eran tensas y los aplausos resonaban con un eco hueco. Los ejecutivos que posaban para las fotografías de primera plana sabían perfectamente que estaban parados sobre un campo minado financiero a punto de estallar. Habían logrado encender la refinería, sí, pero el precio final del megaproyecto no se podía ocultar por más tiempo bajo el ruido de la celebración. La factura definitiva, ineludible y matemáticamente grotesca marcaba $8.016 millones. La celebración oficial apenas duró unas cuantas semanas. La ilusión óptica de la inauguración fue brutalmente destrozada cuando la Contraloría General de la República
el máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano, decidió que era hora de abrir las puertas que Ecopetrol y CBNI habían mantenido cerradas bajo 7 llaves durante casi una década. Un equipo élite de auditores forenses, contables e investigadores financieros descendió sobre las oficinas de la refinería y comenzó a diseccionar los millones de facturas, contratos y adiciones presupuestales que componían el infame contrato de costos reembolsables. Lo que estos investigadores encontraron en los archivos no fue un simple desfase de cálculo propio de una obra colosal. Encontraron la anatomía detallada de un desfalco sistemático. En enero de 2016, el Contralor General se presentó ante los medios de comunicación y con un tono frío y lapidario detonó la bomba que hizo temblar los cimientos políticos y económicos de toda la nación. El informe oficial era devastador. La Contraloría documentó un daño patrimonial al Estado colombiano que superaba los 4.000 millones de dólares. Era una cifra tan monstruosamente grande que resultaba difícil de procesar para el ciudadano común. Para ponerlo en perspectiva, el informe demostró que, del presupuesto final, casi la mitad del dinero no se había invertido en la construcción real de la planta. Se había evaporado en sobrecostos injustificados, baja productividad, compras de materiales innecesarios, pagos de salarios por horas no trabajadas y el escandaloso banquete de lujos, fiestas y excesos de la cúpula ejecutiva que había sido facturado a nombre de la nación. La onda expansiva de esta revelación recorrió Colombia de extremo a extremo, transformando el supuesto orgullo nacional en una indignación colectiva sin precedentes. El país, que en ese momento enfrentaba debates por reformas tributarias para cubrir déficits fiscales, descubrió con horror que el equivalente a varias de esas reformas se había esfumado en las calurosas tierras de Mamonal. Reficar pasó, de la noche a la mañana, de ser un caso de éxito ingenieril a convertirse en la mayor escena del crimen financiero en la historia de Colombia. Inmediatamente después de la Contraloría, entró en acción la Fiscalía General de la Nación. El escenario cambió drásticamente. Las elegantes salas de juntas y los hoteles de 5 estrellas en Boca Grande fueron reemplazados por los fríos estrados judiciales. Los mismos altos ejecutivos, expresidentes de Reficar, miembros de la junta directiva y directivos de la multinacional CBNI que habían estado sonriendo y brindando en la ceremonia de inauguración, comenzaron a recibir citaciones para interrogatorios e imputaciones de cargos. Las cámaras de televisión que meses antes los habían grabado cortando la cinta inaugural, ahora los captaban entrando a los tribunales rodeados de abogados defensores, intentando esquivar las miradas enfurecidas de un país traicionado. Se les acusó de delitos graves que mancharon irremediablemente sus carreras: peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos, enriquecimiento ilícito y administración desleal. La caída fue absoluta y vertiginosa. El blindaje corporativo que los había protegido durante años se desintegró por completo. La bomba de tiempo no solo destruyó las finanzas de Ecopetrol, que vio sus utilidades severamente golpeadas y su reputación internacional arrastrada por el lodo, también pulverizó la confianza del pueblo colombiano en sus instituciones y en la élite tecnócrata que supuestamente debía proteger los recursos de la nación. Mientras los motores y los hornos de la nueva refinería rugían en Cartagena, destilando miles de barriles de petróleo al día, el sistema que la había construido se encontraba en ruinas. La obra de ingeniería estaba en pie, pero el costo moral y financiero había dejado a Colombia profundamente herida, exigiendo respuestas y, sobre todo, sedienta de una justicia que apenas comenzaba a calentar sus motores. El estallido del escándalo trasladó bruscamente la atención de la nación. Las relucientes torres de destilación en Cartagena quedaron en un segundo plano, y el foco de la indignación nacional se centró en los fríos e imponentes pasillos de los tribunales en Bogotá. Había llegado el momento de encender el horno de la justicia, un mecanismo estatal diseñado en teoría para purificar la verdad y castigar a los culpables. Pero en Colombia, con demasiada frecuencia, este horno termina consumiendo la esperanza de los ciudadanos en un fuego lento de burocracia, amparos y tecnicismos interminables.
La Fiscalía General de la Nación, presionada por el clamor popular y la abrumadora evidencia revelada por la Contraloría, desplegó un arsenal jurídico sin precedentes. Los expedientes, que acumulaban millones de folios, correos electrónicos interceptados y auditorías forenses internacionales, señalaban directamente a la cúpula que había dirigido los destinos de Reficar. Nombres que hasta hacía poco adornaban las páginas de las revistas de negocios como brillantes mentes corporativas y modelos a seguir, ahora figuraban en las actas de acusación criminal. Expresidentes de la refinería, como Orlando Cabrales y Reyes Reynoso, junto con altos miembros de la junta directiva y ejecutivos clave de la firma contratista CBNI, fueron llamados al banquillo de los acusados. Las audiencias de imputación de cargos se convirtieron en un espectáculo mediático de contrastes dolorosos. Los hombres que habían manejado un presupuesto de más de 8.000 millones de dólares entraban a los tribunales flanqueados por los abogados penalistas más costosos, agresivos y prestigiosos del país. Sus rostros, antes relajados y sonrientes en los cócteles frente al mar, ahora mostraban una severidad fríamente calculada. Se declararon inocentes, por supuesto. La estrategia de la defensa de estos titanes corporativos no tardó en revelarse. Sabían que no podían negar la existencia de los sobrecostos. Los números eran matemáticamente innegables. En su lugar, su táctica consistió en culpar a la extrema complejidad técnica del proyecto, a las impredecibles condiciones macroeconómicas mundiales y, sobre todo, buscaron ahogar el proceso judicial en un océano infranqueable de tecnicismos legales. Presentaron apelaciones infinitas, solicitaron nulidades por errores de procedimiento minúsculos y lograron aplazamientos sistemáticos. Para el ciudadano colombiano, que observaba este denso drama judicial a través de los noticieros nocturnos, el proceso se transformó en una tortura psicológica. La justicia en los casos de gran corrupción de cuello blanco tiene un ritmo exasperantemente lento. Pasaron los meses y luego los años. Las audiencias cruciales se reprogramaban repetidamente porque un testigo clave repentinamente no aparecía, porque un abogado defensor presentaba una excusa médica de última hora, o porque el juez declaraba que necesitaba más meses para leer las miles de páginas de peritaje técnico y financiero. Mientras tanto, muchos de los acusados esperaban el lento avance de sus juicios en la comodidad de sus mansiones en barrios exclusivos o bajo esquemas de arresto domiciliario muy flexibles, disfrutando de privilegios y comodidades que jamás soñaría tener un delincuente común. Este marcado contraste entre la magnitud del crimen y la lentitud del castigo generó una indignación profunda y corrosiva en la base de la sociedad. En las calles, las panaderías y los taxis de Colombia, la misma pregunta resonaba con frustración. ¿Cómo era posible que un hombre pobre que roba un teléfono celular en la calle termine rápidamente en una prisión hacinada de máxima seguridad, mientras que aquellos que diseñaron y permitieron un esquema que evaporó 4.000 millones de dólares del erario público jugaran al ajedrez con el sistema judicial en total impunidad temporal? En el ámbito fiscal, la Contraloría General de la República logró un hito histórico al emitir un fallo de responsabilidad fiscal por una cifra astronómica de más de 2.9 billones de pesos, cerca de 1.000 millones de dólares de la época, contra varios exdirectivos, miembros de la Junta y las empresas involucradas, incluyendo a la filial de CBNI. Fue el fallo condenatorio por detrimento patrimonial más grande en toda la historia de la nación. En el papel era una victoria. El Estado exigía que los responsables devolvieran el dinero despilfarrado, pero la cruda realidad práctica cayó como un balde de agua fría sobre el país. Las corporaciones multinacionales involucradas ya habían reestructurado sus activos, cambiado sus razones sociales o se habían amparado en leyes de bancarrota en otras jurisdicciones, como Estados Unidos, para proteger sus patrimonios. Las cuentas bancarias y las propiedades de los ejecutivos condenados, aunque fueron rápidamente embargadas por el Estado, apenas lograban cubrir una fracción infinitesimal del colosal daño causado. El veredicto fiscal, aunque simbólicamente poderoso y jurídicamente impecable, resultó ser en la práctica un cheque sin fondos. El dinero, el fruto del sudor de millones de colombianos que pagan impuestos a diario, nunca iba a regresar en su totalidad a las arcas de la nación. El horno de la justicia,
En lugar de forjar una sentencia ejemplar que disuadiera futuros saqueos a gran escala, parecía estar fundiendo únicamente la paciencia y la fe del país. Las condenas penales que finalmente comenzaron a dictarse, con el paso de los años dejaron un sabor amargo en la boca de los ciudadanos. Algunos de los arquitectos del desastre recibieron penas de prisión que, a los ojos de la abrumadora mayoría de la opinión pública, resultaban ridículamente indulgentes en comparación con el cráter financiero que habían dejado atrás. Esta impunidad parcial infligió un daño casi irreparable al tejido moral de Colombia. El caso Reficar demostró, con una crueldad estadística innegable, que en las más altas esferas del poder corporativo y estatal, el crimen sí puede salir barato si está cuidadosamente disfrazado de decisiones de ingeniería y protegido por contratos internacionales deliberadamente opacos. Los verdaderos paganos de esta tragedia histórica no estaban sentados en el banquillo de los acusados en los tribunales de Bogotá. Estaban en las calles de todo el país. Eran los colombianos comunes y corrientes que durante décadas verían incrementados los precios de los combustibles y las tasas impositivas para poder pagar la deuda heredada de la codicia de una élite intocable. Hoy en día, si navegas por la bahía de Cartagena al anochecer, es imposible no notar el resplandor anaranjado que domina el horizonte industrial de Mamonal. La nueva refinería de Cartagena es, físicamente hablando, una realidad innegable y colosal. Sus imponentes torres de destilación, sus laberintos de tuberías brillantes y sus antorchas perpetuas operan día y noche sin descanso. Procesa decenas de miles de barriles de crudo pesado diarios, genera combustibles más limpios para el mercado nacional y, en términos estrictamente técnicos e ingenieriles, cumple a la perfección con el propósito operativo para el cual fue diseñada. Pero para el pueblo colombiano, esta fortaleza de acero y concreto ya no es el símbolo brillante de orgullo nacional que se prometió en las maquetas. Es, por el contrario, la cicatriz histórica más profunda, visible y dolorosa en el rostro de su economía. Debajo de la pintura fresca, de los sofisticados paneles de control y de la tecnología de punta, la refinería esconde un legado sombrío y putrefacto que ninguna cantidad de gasolina refinada podrá lavar jamás. El verdadero y tétrico costo de Reficar no se mide únicamente en la frialdad matemática de los 8.016 millones de dólares que figuran en los balances contables finales. Ese costo se mide, de manera mucho más cruel, en el sacrificio invisible e involuntario de millones de ciudadanos. La astronómica deuda adquirida para cubrir el abismo del desfalco y la incompetencia administrativa no desapareció por arte de magia cuando se cortó la cinta inaugural. Fue transferida, de manera silenciosa y sistemática, a los hombros de los contribuyentes. Cada vez que un colombiano trabajador tanquea su vehículo para ir a laborar, cada vez que paga sus impuestos puntualmente, y cada vez que el gobierno recorta presupuestos en educación o salud argumentando un déficit fiscal apremiante, el fantasma de Mamonal se hace dolorosamente presente. Generaciones enteras, incluyendo a niños que ni siquiera habían nacido cuando se firmó aquel fatídico contrato de costos reembolsables, tendrán que pagar el alto precio de los yates, los licores importados, las fiestas privadas y la infinita desidia de una élite intocable que jugó al monopolio con el erario público. La tragedia de la refinería de Cartagena nos obliga a una reflexión profunda, amarga y perturbadora sobre la naturaleza del poder, la gestión de lo público y la ética empresarial en América Latina. El desastre de Reficar no fue, bajo ninguna perspectiva, un fracaso de la ingeniería. Las leyes de la física y la termodinámica no fallaron. Los planos, a pesar del caos espantoso en su ejecución, finalmente cobraron vida. Los metales resisten la alta presión y los complejos procesos químicos de separación molecular funcionan a la perfección. El verdadero colapso aquí fue de naturaleza puramente humana, moral e institucional. Fue el fracaso catastrófico de los sistemas de control que tenían el deber sagrado de proteger el capital de una nación en vías de desarrollo. Reficar desnudó la extrema fragilidad de una empresa estatal cuando se enfrenta a los intereses voraces e implacables de corporaciones multinacionales,
y expuso la alarmante debilidad moral de aquellos funcionarios públicos encargados de ser los guardianes de la bóveda nacional. Para los obreros cartageneros y de toda la costa atlántica que dejaron su sudor, su salud y sus lágrimas en esas instalaciones, la refinería es hoy un testimonio profundamente agridulce. Ellos construyeron algo verdaderamente magnífico con sus propias manos, bajo un sol despiadado, pero fueron traicionados sin piedad por los hombres de traje que firmaban los cheques en las oficinas climatizadas. Mientras la colosal estructura física está diseñada para soportar huracanes y el implacable paso de las décadas, la confianza de la ciudadanía colombiana en las megaobras del Estado quedó fracturada, quizás de manera irreparable. Al observar la llama perpetua que corona la torre principal de Reficar, quemando los gases residuales contra el oscuro cielo nocturno del Caribe, la metáfora resulta ineludible y escalofriante. Esa llama ya no representa el fuego purificador de la independencia y el avance energético. Se ha convertido en el fuego eterno que consumió miles de millones de dólares, incinerando la ética pública y reduciendo a cenizas las promesas de un país que soñaba genuinamente con la modernidad, solo para despertar atrapado en medio de un atraco maestro perpetrado a plena luz del día. La historia de la refinería de Cartagena, Reficar, no es simplemente un capítulo oscuro archivado en los libros de contabilidad de Colombia. Es un espejo implacable que refleja las fallas sistémicas más profundas de nuestro modelo de desarrollo. Cuando analizamos la caída moral de este megaproyecto, entendemos que el verdadero peligro para el progreso de una nación no reside en la inmensa complejidad técnica de construir infraestructuras colosales, sino en la arrogancia de una gestión opaca y sin supervisión real. Reficar nos recuerda, de la manera más dolorosa posible, que un contrato mal estructurado es más destructivo que cualquier error de cálculo estructural. Actúa como un veneno silencioso que corroe la ética de trabajo y convierte el propósito y el presupuesto de todo un país en un botín corporativo. Más allá de las cifras astronómicas evaporadas y los procesos judiciales que se arrastran por los tribunales, lo que perdura es la lección sobre la vulnerabilidad humana frente a la tentación del dinero público. Los ejecutivos que firmaron las adiciones presupuestales no carecían de educación ni de títulos de prestigio. Carecían de la brújula moral necesaria para anteponer el bienestar de millones de ciudadanos a sus propios privilegios. Esta tragedia demuestra que la transparencia no puede ser solo un adorno en los informes de sostenibilidad. Debe ser el cimiento inquebrantable sobre el cual se construya el futuro de la región. Hoy, mientras las chimeneas de Mamonal siguen arrojando humo hacia el cielo caribeño y destilando miles de barriles diarios, la refinería se alza como un monumento profundamente contradictorio. Un rotundo triunfo de las máquinas y una devastadora derrota del espíritu ético. Es una herida que exige la vigilancia constante de cada ciudadano, porque el precio de la apatía es, literalmente, el endeudamiento de nuestras próximas generaciones. ¿Qué opinas sobre el papel que jugaron las entidades de control del Estado y las firmas internacionales en este colapso financiero? ¿Crees que un desastre de esta magnitud podría evitarse hoy en día en América Latina? Déjanos tu profunda reflexión en la caja de comentarios. Nos interesa mucho leer tu perspectiva. Si este documental te ha ayudado a comprender mejor las sombras de nuestra historia industrial y el verdadero costo de la corrupción, te invitamos a suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir este video para que la memoria colectiva no se evapore. Nos vemos en nuestra próxima investigación.